Eh, bueno, vamos entonces a leer, ya está anclado, ¿verdad? El Majjhima Nikaya número 22, que es Alaga Dupama Sutta, que es el discurso con el símil de la serpiente. Esto he escuchado, en cierta ocasión el bienaventurado estaba en Saguati, en la arboleda de Jeta, en el parque de Anatapindika. En esa ocasión, en un monje de nombre Arita, que anteriormente se dedicaba a matar cuervos, surgió el siguiente y pernicioso punto de vista. Aunque el bienaventurado hubo enseñado acerca de las llamadas obstrucciones, tal como yo entiendo esta enseñanza, estas cosas no necesariamente tienen que ser obstáculos para quienes se entreguen a ellas. Bueno, antes de continuar, esta es la traducción de Bhikkhu Nanamori y Bhikkhu Bodhi, y al castellano también está tomada la traducción al castellano de Tanizaro Bhikkhu y de Ñanaponi Catera, y la hizo Anton P. Baron y Federico Angulo, ¿sí? Algunas de estas cosas yo las cambio, ya saben, ¿sí? Y bueno, ahora van a ver lo que pasa debido a esta opinión, ¿no? Y varios monjes, al escuchar acerca de esto, se acercaron al monje Arita, quienes anteriormente se dedicaban a matar cuervos, y le preguntaron: ¿es cierto, amiga Arita, que surgió en ti este pernicioso punto de vista, aunque el bienaventurado hubo enseñado acerca de las llamadas obstrucciones, tal como yo entiendo esta enseñanza? Estas cosas no necesariamente tienen que ser obstáculos para quienes se entreguen a ellas. Así es, amigos, efectivamente yo mantengo el punto de vista según el cual las obstrucciones acerca de las cuales hubo enseñado el bienaventurado, en realidad, no pueden ser obstáculos para alguien que se entregue a ellas. Entonces aquellos monjes deseosos de persuadir a Arita para que abandone este pernicioso punto de vista, lo presionaban, cuestionaban y exhortaban de esta forma: no digas esto, amigo Arita, no digas así, no malinterpretes las palabras del bienaventurado. No es correcto tergiversarlas de esta manera. Nunca el bienaventurado hubiese podido decir semejante cosa. Por el contrario, de diferentes maneras el bienaventurado enseñaba sobre las obstrucciones como cosas que necesariamente se convierten en obstáculos para alguien que se entrega a ellas. Él dijo también que los deseos sensoriales ofrecen muy poca gratificación y causan gran insatisfacción y gran desilusión. El peligro que ellos representan es aún mayor. Los deseos sensoriales, dijo además el bienaventurado, son como huesos desnudos, como un bulto de carne, como la antorcha de paja, como el pozo con carbones ardientes, como un sueño. Todos estos símiles están en diferentes suttas dentro del Majjhima Nikaya y del Samyutta Nikaya. Y cada uno ya se van a dar cuenta que tiene diferentes explicaciones. Lo que quiere decir, por ejemplo, con la antorcha de paja, que es algo que rápidamente prende en la mente. Con un pozo con carbones ardientes es lo mismo. Como un sueño es como algo que es en realidad un espejismo, que parece que va a dar una gratificación, pero es mínima, inmediata, y luego lo único que produce en la mente es que regrese la mente una y otra vez a eso. Como un árbol con frutos amargos, es decir, que parece que florece y que va a dar fruto, pero en realidad termina siendo algo que deja un sabor amargo. Como la cuchilla del carnicero, como la lanza, como la espada, como la cabeza de la serpiente, todos estos símiles usó el bienaventurado para enseñar que los deseos sensoriales ofrecen muy poca gratificación y causan gran insatisfacción y gran desilusión. El peligro que ellos representan es aún mayor. Sin embargo, aunque el monje Arita, que anteriormente se dedicaba a matar cuervos, fue así presionado, cuestionado y exhortado, permaneció obstinadamente adherido a su pernicioso punto de vista. Entonces lo que estaba queriendo acá decir, que por más que le insistieron, lo que el monje Arita quería decir es que si uno se entrega a un placer sensorial, se apega a un placer sensorial, lo que va a producir eso en la mente es que la mente retorne a eso. Lo que esto significa es que algo muy importante de esto en nuestra práctica, porque nosotros lo que tenemos que observar es justamente aprender a poder aceptar las circunstancias en las cuales se presenta, en este caso,
una gratificación sensorial de cualquier índole. Es decir, que nosotros podemos tomar contacto con una sensación placentera, sea esta una sensación placentera visual, una sensación placentera olfativa, auditiva, gustativa, física o mental, y simplemente aceptar eso como lo que es y permitir que ese proceso ocurra por sí mismo, y cuando eso desaparece, dejarlo ir. Esto parece muy simple dicho, pero en realidad no es tan simple en la vida cotidiana, ¿no? Sobre todo cuando esto uno puede prestar atención en muchos aspectos de la vida cotidiana, por ejemplo, cuando uno eh, come de más o cuando uno escuchó una canción y quiere escucharla muchas veces. Todo eso tiene muchas veces que ver con esta avidez que está detrás, que hace que uno vuelva a buscar el mismo placer sensorial. Lo que en realidad está pasando no es que uno busca el mismo placer sensorial, porque eso nunca más va a ocurrir, sino que uno lo que trata de hacer es recuperar la primera impresión, ¿no? Y la primera impresión nunca va a volver, mientras uno tenga ese apego tan fuerte, porque uno está pegado no solo al contacto, ya no, por ejemplo, ya no es el contacto, llamémosle, por ejemplo, un helado de chocolate, de Tabene, ¿sí? Eh, uno no está pegado al gusto solamente, sino que ya está, eso se produjo un contacto mental también. O sea que eso ya produjo que en la mente existía una reacción, un apego. Entonces cuando retorna ese deseo, retorna la avidez, es una cuestión exclusivamente mental, de querer volver a sentir ese gusto, algo que nunca más va a ocurrir. ¿Qué produce esto? Un hábito. El hábito de querer volver a vivir lo mismo muchas veces. Piensen en comida, piensen en sexo, piensen en bebida, piensen en música, en cualquier cosa. Esa repetición de ese hábito, esa tendencia emocional habitual, es lo que termina de alguna forma de solidificar nuestra identidad, la creencia de esa identidad. Y esa repetición en ciclos lo que produce justamente es que la vida deje de ser fresca, deje de ser de verdad lo que siempre es una primera vez. Siempre es primera vez. Porque nunca un momento se repite con el otro. Y yo sé que yo les digo esto y ustedes dicen, claro, es verdad, nunca se repite nada, intelectualmente lo entendemos. Pero luego viene la parte justamente de nuestros apegos emocionales, de lo que pensamos acerca de ese apego. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? De igualar lo nuevo con lo viejo. Eso es lo que hace la conciencia, tratar de reconocer y empacarlo todo en un solo regalito. Esto también pasa con la práctica de la meditación. Cuando nosotros nos sentamos y ya tenemos cierta experiencia, queremos o pretendemos que la meditación sea algo repetible, y no lo es. Esto siempre muchas veces es consecuencia luego de que se produzcan grandes estancamientos en el desarrollo de la mente. Pero si uno va con una actitud muy fresca, una actitud muy de principiante, aún con 20 o 30 años de práctica, ¿sí? La situación cambia rotundamente.
porque uno va con una cabeza muy abierta a ver qué es lo que va a pasar. Y esto produce, ¿qué cosa? Esencialmente una muy baja expectativa. Y esa baja expectativa lo que justamente produce es una apertura mental, una, una clara curiosidad o interés, una energía muy elevada para poder sentarnos, una gran alegría. Entonces esa actitud de principiante, esa actitud humilde y abierta, favorece mucho los 7 factores de la iluminación. Da tranquilidad, da ecuanimidad, da, por supuesto, atención y por supuesto da un recogimiento, una concentración muy importante. ¿Por qué? Porque uno de los mayores problemas que nosotros enfrentamos en nuestra vida cotidiana son las expectativas, que es la mente que planifica, esto me va a pasar así. Y eso es una mente que vive preocupada y es altamente destructiva, porque plantea un escenario que no existe como un objetivo a alcanzar. Y si eso no ocurre, nos frustramos. Y esto con los deseos sensoriales es muy típico, ¿no? Que ustedes no van a un lugar a comer algo y resulta que lo que comen no es lo que esperan. Y lo primero que se produce ante la insatisfacción es la queja, porque la idea que yo tenía es tan firme que lo que termina pasando no cierra con mi idea y se produce esa insatisfacción. Y ahí vemos cuán apegados estamos a la idea de lo que nosotros suponemos que debería pasar. Entonces esta idea abierta es, a ver qué pasa. Veamos con qué nos encontramos. Eso mantiene nuestra mente atenta de por sí, porque a ver qué nos encontramos es como cuando nosotros vamos a un lugar de vacaciones que nunca fuimos. Y vamos con una actitud muy abierta, porque al no conocerlo todo nos parece nuevo, el tiempo pasa rápido, y eso puede ser así una gran parte del tiempo del día, si nosotros mantenemos esa actitud abierta y curiosa. ¿No? Fíjense que muchas veces el hartazgo, el aburrimiento viene porque hay una expectativa, una exigencia de que algo debería pasar de acuerdo al deseo que yo tengo en la cabeza, esa avidez. Y ahí es donde resulta importante soltar y relajarse y poder observar cómo ese proceso de exigencia y expectativa es uno de los aspectos más fuertes por el cual nosotros nos identificamos. Entonces acá es donde este monje es donde está confundido. Si uno se entrega a ese deseo sensorial, lo que va a producir es una identidad, o sea, una avidez que va a dar cabida a un apego, que va a dar cabida a una tendencia emocional habitual. Sin embargo, aunque el monje Arita, que anteriormente se dedicaba a matar cuervos, fue así presionado, cuestionado y exhortado, permaneció obstinadamente adherido a su pernicioso punto de vista. Cuando los monjes se dieron cuenta de que no iban a poder persuadir al monje Arita, que anteriormente se dedicaba a matar cuervos, que abandonara este pernicioso punto de vista, se fueron junto al bienaventurado, a quien saludaron respetuosamente y se sentaron a un lado. Estando así sentado, le relataron todo lo ocurrido agregando: «Venerable señor, ya que no pudimos persuadir al monje Arita, que anteriormente se dedicaba a matar cuervos, que abandonara este pernicioso punto de vista, vinimos a reportar este hecho al bienaventurado». Entonces el bienaventurado se dirigió a un monje con estas palabras: «Ve, monje, si di al monje Arita, que anteriormente se dedicaba a matar cuervos, lo siguiente: amigo, el maestro te llama». «Sí, señor», respondió el monje y fue junto al monje Arita, quien dijo: «Ven, amigo Arita, el maestro te llama». «Sí, amigo», respondió el monje Arita, y fue a encontrarse con el bienaventurado. Al llegar ahí lo saludó respetuosamente y se sentó a un lado. Cuando ya estaba sentado, el bienaventurado se dirigió a él con estas palabras: «Es cierto, Arita, que surgió en ti este pernicioso punto de vista, aunque el bienaventurado hubo enseñado acerca de las llamadas obstrucciones. Tal como yo entiendo esta enseñanza, estas cosas no necesariamente tienen que ser obstáculos para quien se entregue a ellas». «Así es, venerable señor».
Efectivamente, yo mantengo el punto de vista en vista de, según la cual las obstrucciones, acerca de las cuales hubo enseñado el bienaventurado, en realidad no pueden ser obstáculos para alguien que se entreguen a ellas. Oh, hombre estúpido. A veces se traduce como hombre estúpido o como hombre perdido, hombre mal guiado. Eso es una especie de sopapo que da el Buda, ¿no? ¿Quién te habrá dicho que yo enseñara de semejante forma? ¿Acaso no habría yo enseñado por el contrario, hombre estúpido, de diferentes maneras sobre las obstrucciones como cosas que necesariamente se convierten en obstáculos para alguien que se entregue a ellas? Los deseos sensoriales, así lo he dicho, ofrecen muy poca gratificación y causan mucho sufrimiento y gran desilusión. Y pasa a mencionar de vuelta los símiles, ¿no? Pero tú, oh hombre estúpido, lo has tergiversado mediante tu propia mala interpretación, por lo cual te dañaste a ti mismo y debilitaste tu propio futuro, que será doloroso por la cantidad de acciones demeritorias que acumulaste. ¿Sí? Acá lo que el Buda le está diciendo esencialmente es que justamente un obstáculo, una obstrucción es algo para abandonar, no para rechazar. El obstáculo se presenta en nuestra vida o en nuestra meditación porque nosotros en algún momento hemos acumulado, entre comillas acumulado, en realidad no se acumula nada, están dadas las condiciones para que surja ese obstáculo. Vieron que los obstáculos en el budismo se agrupan dentro de 5 categorías, ¿sí? Deseo sensorial, aversión, preocupación o inquietud, letargo o pereza y duda. Digamos, todos los obstáculos están dentro de estas 5 clasificaciones, en diferentes grados e intensidades. ¿Qué nos viene a mostrar ese obstáculo? Nos viene a mostrar dónde estamos apegados. No es algo que uno deba rechazar o empujar, sino simplemente aplicar las 6 R's. Reconocerlo, soltarlo, relajarse, sonreír y retornar al objeto de meditación o a una mente alegre y despreocupada. Pero sí nos está diciendo qué características tiene, por ejemplo, o a qué características tiende nuestra mente. Si nuestra mente tiende a ser obsesiva, es decir, que piensa una y otra vez sobre lo mismo, es una mente que tiende a ser en general ansiosa o tiende a tener ese obstáculo, va a tener dudas, por eso se repiten los pensamientos, y probablemente pueda tener o bien un deseo sensorial fuerte o una aversión fuerte. Si en general los obstáculos se vienen de a 2 o de a 3. Hay mentes que por ahí no tienen esta tendencia, tienden a, por ejemplo, sobre cierta cosa, ser muy olvidadizos, muy quedados, y tienden más a la pereza y al letargo. Lo que es interesante de esto es simplemente reconocerlos, reconocer ese obstáculo y dejarlo ir y relajarse. En ese momento el obstáculo es nuestro maestro, es una forma a veces amable, a veces no tan amable, del propio infierno. Lo que es importante de todo esto es que cuanto más rechacemos un obstáculo, más lo vamos a alimentar. Cuanto más queramos controlar ese obstáculo, más lo vamos a alimentar y más va a volver en el futuro, que es lo que le está diciendo acá el Buda, ¿no? Tanto entregarse al deseo sensual como rechazarlo, lo que produce es un aumento de las condiciones futuras para que eso vuelva a surgir. Porque lo que estamos haciendo es, mediante la identificación, yo quiero, yo no quiero, es reforzando ese hábito. Lo que luego se va a transformar en un hábito de pensamiento, en un hábito de palabra o en un hábito corporal. Lo que está detrás de esto es ni más ni menos que la avidez. ¿Sí? En el budismo zen, por ejemplo, se le llama deseo sensual o codicia, el rechazo es la aversión o el odio, y finalmente el tercer veneno es la ilusión, que es la idea de yo. Estas 3 cosas son otra manera de hablar de la avidez.
y de la ignorancia. Entonces, vamos comprendiendo que esta idea de simplemente abandonarlos, o reconocerlo, abandonarlos, relajarnos, es la forma de quitarle el alimento, el nutrimento, el nutriente de todo eso. Por eso no matamos una mosca. Si nosotros ponemos un fuji o una, no sé, digo cualquier cosa, citronela, un aceite de citronela, no lo estamos matando a la mosca. Le ponemos condiciones para que sea incómodo el ambiente y la mosca se va, el mosquito se va. Cambiamos las condiciones para que la mosca tome su propia decisión o el mosquito y se vaya. Esto es muy diferente a matarlo. Entonces, cuando nosotros aplicamos las 6 R's, estamos volviendo incómoda la vida del obstáculo. Al quitarle nutrimento, el obstáculo se siente incómodo y se va, eventualmente. Si es un obstáculo que le hemos dado cuchara en la boca durante muchos años, probablemente tenga su tiempo en irse. Entonces el bienaventurado se dirigió a los monjes con estas palabras: monjes, ¿qué pensáis vosotros? ¿Existe, aunque sea tan pequeña como una chispa, algo de sabiduría en la enseñanza que sostiene Arita, el que anteriormente se dedicaba a matar cuervos? Acá los monjes, me imagino que la respuesta era muy clara, ¿no? Ciertamente no, venerable señor, ¿cómo podría existir? Después de lo que le dijo Arita, nadie osaría dudar. Al escuchar estas palabras, Arita, que anteriormente se dedicaba a matar cuervos, bajó los brazos, inclinó la cabeza, permaneció en silencio, apesadumbrado y confundido. Entonces el bienaventurado, viendo que Arita bajó los brazos, e inclinó la cabeza, permaneciendo silencioso, apesadumbrado y confundido, se dirigió a él con estas palabras: hombre estúpido, por tu propio pernicioso punto de vista serás reconocido, y acerca de este tema tengo una pregunta a los monjes. Acto seguido, el bienaventurado se dirigió a los monjes con estas palabras: monjes, ¿tenéis vosotros el mismo entendimiento del Dhamma por mí enseñado que tiene este monje Arita, el que anteriormente se dedicaba a matar cuervos, y que luego ha tergiversado mis palabras mediante su propia mala interpretación, por lo cual causó daño a sí mismo y debilitó su propio futuro, que será doloroso de la cantidad de acciones demeritorias que acumuló? Ciertamente no, señor. Bien, y acá repite los mismos símiles, ¿no? Bien, entonces, ahora, monjes, ciertamente es imposible que alguien que se entrega a los placeres sensuales al Alá lo haga sin tener deseos sensuales, sin tener las percepciones de los deseos sensuales, ni sin tener los pensamientos sobre los deseos sensuales. Fíjense, este pequeño párrafo tiene mucha similitud con el Madhupindika Sutta, el número 18, el pastel de miel, ¿vieron? Es un pequeño esbozo del origen dependiente. Entonces, aquella persona que se entrega al placer sensual le va a producir avidez. O sea, va a haber una sensación que va a producir avidez y va a haber percepción de ese deseo sensual. ¿Qué es percepción? ¿Me gusta o no me gusta? O sea, agradable o desagradable. La mente lo nombra enseguida. ¿Y eso qué va a traer? Pensamientos. ¡Ay, qué bueno sería comerme otro kilito de chocolate de Tabene! ¿Sí? De la heladería ponderada. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, es muy interesante porque fíjense cómo lo nombra siempre en las condicionalidades, cómo van surgiendo estos eslabones dentro de la cabeza. Y ahora viene el símil de la serpiente, que es el título, digamos, del sutta. Monjes, existen hombres estúpidos que se estudian el Dhamma, los discursos, las narraciones, las exposiciones, los versos, las exclamaciones, los dichos, las historias de nacimientos, los eventos asombrosos, las preguntas y respuestas. Pero habiendo estudiado el Dhamma, no examinan con sabiduría el significado de estas enseñanzas. Lo que acá quiere decir con hombre estúpido o hombre mal encaminado, sería más quizás preciso la traducción, y con hombre sabio, es cuando el hombre mal encaminado lo toma de manera personal. No lo ve a través de las 4 nobles verdades, no lo ve a través del origen dependiente. Cuando habla de examinar con sabiduría es comprender la impersonalidad de lo que está enseñando.
la serie de condicionalidad que se tiene que dar para que ocurran ciertos eventos. Esos eventos tienen causas y efectos, y dentro de esa causalidad, de esa ley de origen dependiente, hay una comprensión de la enseñanza. Que ahora van a ver que aún, inclusive, la enseñanza es una cosa condicionada, y ni siquiera a la enseñanza hay que aferrarse. Ahora lo van a ver en detalle. Para aquellos que no examinan con sabiduría el significado de la enseñanza, el Dhamma no puede ser reflexivamente aceptado y entonces solo le sirve para criticar a otros o para ganar algún debate, pero no pueden realmente experimentar el propósito con el cual este Dhamma ha sido enseñado. Estas enseñanzas, siendo erróneamente aprendidas por ellos, los conducen al dolor y mucho sufrimiento por largo tiempo. ¿Por qué es así? Por la errónea aprehensión que tienen de estas enseñanzas. Entonces, acá es cuando a veces el budismo o la gente que se acerca al budismo se acerca de una manera para tener más herramientas para justificar su propio punto de vista. ¿Sí? Lo que está hablando acá es el Sakaya Ditti, o sea, de la visión personal. O sea, el budismo se transforma en una visión, una nueva opinión sobre el cual yo me apoyo para afincarme en el mundo. Entonces, si yo voy a cualquier reunión y digo soy budista, estoy presentando una identidad. La verdad que poco importa si uno es budista o no budista. Lo que es importante es que uno comprenda la enseñanza como tal y la aplique en la vida. Entonces no es que aplico, yo medito, pero los preceptos los hace mi esposa. Y la sabiduría, mi tío. No. Y estas cosas que a veces ocurren, esto no lo digo, sí, la verdad que lo digo con tono de crítica. Si yo hago mindfulness, que tomo solamente una parte de la enseñanza budista, y los preceptos no existen, y la comprensión de cuál es el sentido del samadhi, es decir, de la meditación, es como tener un auto pero no tener motor o ruedas. Solamente tengo el chasis. Si uno va a aplicar o uno va a entrenar algo, tengo que entrenar todo. ¿Por qué? Porque la enseñanza, los preceptos, sila, samadhi y pañña, es decir, los preceptos, la meditación y la sabiduría, son tres aspectos que viven interdependientes, se condicionan mutuamente. Ustedes lo saben esto, todos. Ustedes saben que si tuvieron una semana complicada, donde rompieron los preceptos, discutieron, hablaron mal, cuando se sientan, y ya saben, algo ahí va a ocurrir, van a tener meditaciones con remordimiento, con mucho movimiento, no van a tener una visión clara, es decir, la parte de sabiduría se va a volver todo muy personal, van a sufrir un montón. ¿Por qué ocurre esto? Porque están relacionadas. Y acá es donde viene esto que dice el Buda, cada vez que uno tiene una visión personal, sufre. Entonces el infierno que vivimos no depende del afuera, depende de esa visión personal a la cual nosotros nos aferramos. Entonces ahora da el símil, ¿no? Dice, imaginad monjes un hombre que necesita una serpiente, que requiere de una serpiente y va en busca de una serpiente. Vaya a saber para qué, ¿no? Y cuando visualiza una serpiente larga, la agarra por su cuerpo o la cola, pero la serpiente al darse vuelta lo muerde en su mano, en su brazo o algún otro miembro del cuerpo, y así mordido sufre la muerte o dolores mortales. ¿Por qué es así? Por la mala aprehensión de la serpiente. Y entonces acá dice que esta es la manera, ¿no? O sea, se toma la enseñanza desde un mal lugar, se aferra, ¿no? Se toma el budismo a veces, yo no medito, solamente leo los suttas, pero para entender los suttas no se entienden tan fácilmente. Si se necesita experiencia meditando un largo tiempo para poder entender de qué se trata. Por eso uno insiste con la meditación y los preceptos, porque eso va desarrollando la visión, es decir, la sabiduría, que les va permitiendo hacer que los suttas cada vez los sientan más cerca. Cuando uno entra en la corriente, cuando uno tiene esa experiencia, algo que estaba en los suttas, de repente se vuelve diáfano. Empiezan a leer los suttas y es como si hubieran leído, nunca los hubieran leído. Se vuelve clarísimo, es como si el Buda les hablara al oído.
Y a medida que profundizan en los caminos nobles, en los que siguen, es cada vez más claro. Cada vez hay más claridad con respecto a la enseñanza, cómo está explicada, a lo sistemático que es, a lo claro que es. Entonces dice de la misma manera, los hombres mal encaminados, que toman la enseñanza desde un lugar erróneo, terminan generando más problemas que soluciones. Es decir, su vida se vuelve un infierno. Pero por otro lado, monjes, existen miembros del clan que estudian el Dhamma, discursos, narraciones, exposiciones, los versos, exclamaciones, los dichos, las historias de nacimiento, eventos asombrosos, las preguntas y respuestas. Habiendo estudiado el Dhamma, examinan con sabiduría el significado de estas enseñanzas, y para aquellos que examinan con sabiduría el significado de las enseñanzas, el Dhamma puede ser reflexivamente aceptado, y entonces ellos no lo estudian solo para criticar a otros o para ganar algún debate, sino que realmente experimentan el propósito con el cual este Dhamma ha sido enseñado. Estas enseñanzas, siendo correctamente aprendidas por ellos, la conducen al bienestar y a la gran felicidad por largo tiempo, porque es así, por la correcta aprehensión que tienen de estas enseñanzas. Imaginad, monjes, a otro hombre que necesita una serpiente, requiere una serpiente y va en busca de una serpiente, y cuando visualiza una serpiente larga la atrapa adecuadamente, sujetándola primero firmemente con un palo y luego agarrándola correctamente por la nuca, y aunque la serpiente quiera darse la vuelta para morder su mano, su brazo o algún otro miembro de su cuerpo, no puede hacerlo, de manera que él no sufre la muerte ni los dolores mortales, porque es así por la correcta aprehensión de la serpiente, ¿no? Entonces, de la misma manera, estos hijos de los nobles que estudian el Dhamma, ¿no? Y vuelve a decir lo mismo, ¿no? La misma declaración. Estas enseñanzas, siendo correctamente aprendidas por ellos, las conducen al bienestar y a la gran felicidad por largo tiempo, ¿no? Por eso, monjes, cuando vosotros entendéis el significado de mi discurso, interpretadlo adecuadamente, y si no lo entendéis, preguntad pidiendo explicación a mí o a aquellos monjes que son sabios. Entonces ahora da un símil de la balsa. Este símil lo van a encontrar un montón dentro del Canon Pali, en varios sutras, y ahora que tiene que ver justamente con el apego que uno tiene a veces a la misma enseñanza. Monjes, voy a mostrar ahora en qué sentido el Dhamma se parece a una balsa cuyo propósito es cruzar las aguas y no poseerla. Y prestad atención que voy a hablar. Sí, venerable señor, respondieron los monjes, y el bienaventurado continuó. Monjes, imaginad un hombre que estaba de viaje y visualizó una gran extensión de las aguas, siendo la orilla cercana un lugar peligroso y temible, mientras que la otra orilla segura y apacible. Sin embargo, no había barco alguno ni puente que serviría para llegar a la otra orilla. Entonces el hombre pensó lo siguiente: he aquí una gran extensión de agua, y esta orilla cercana es un lugar peligroso y temible, mientras que la otra orilla es segura y apacible. Sin embargo, no hay barco alguno ni puente que me serviría para llegar a la otra orilla. ¿Qué tal si recolecto las pajas, ramitas, ramales y hojas para hacer con ellos una balsa, la cual me permitiría cruzar las aguas a salvo, haciendo solo el esfuerzo con mis manos y pies? Entonces el hombre reunió las pajas, las ramitas, los ramales y las hojas, e hizo una balsa con la cual cruzó las aguas y arribó a salvo a la otra orilla, haciendo solo el esfuerzo con sus manos y pies. Estando ya al otro lado, pensó: qué útil me fue esta balsa. Gracias a ella, solamente con el esfuerzo de mis manos y pies, pude cruzar las aguas y llegar a salvos a la otra orilla. ¿Por qué no la levanto, no la pongo sobre mis hombros y mi cabeza y la llevo por donde quiera que vaya? ¿Qué pensáis, monjes, haciendo esto? ¿Ciertamente haría el hombre lo que corresponde hacer con una balsa? Ciertamente no, señor. ¿Qué debería hacer el hombre con la balsa para que esto correspondiera a lo que debe hacerse con una balsa? Suponed, monjes, que un monje llega a la otra orilla, al hombre llega a la otra orilla y dijera: qué útil me fue esta balsa. Gracias a ella, solamente con el esfuerzo de mis manos y pies, pude cruzar las aguas y llegar a salvo a la otra orilla. ¿Por qué no la arrastro a la tierra firme o la sujeto a la deriva y voy a donde quiera? Haciendo esto, realmente haría lo que corresponde hacer con una balsa. De esta manera, monje, el Dhamma se parece a una balsa cuyo propósito es cruzar las aguas y no poseerlas. Al saber que el Dhamma se parece a una balsa, debéis abandonar inclusive el Dhamma y con más razón las enseñanzas contrarias al Dhamma. ¿Sí? Bueno, acá lo que está mostrando es que la enseñanza es esto, es simplemente un medio,
inclusive la meditación es un medio para poder alcanzar el nirvana final, ¿sí? El arahato. Hay algo que suele ocurrir, inevitablemente, que cuando uno experimenta la entrada en la corriente, experimenta el nirvana por primera vez, suele ser una experiencia de profundo alivio, irreversible, que tiene una sensación de una liberación muy grande en cuanto a la sensación de estar cargando un peso enorme. Debido a que ocurre ese alivio tan profundo, en general lo que ocurre es que uno se apega al nirvana, ya no como idea, sino como vivencia. Entonces, le ocurre algo que tiene ganas de volver a vivir eso. Aunque uno sabe, por experiencia, que ese apego debe ser abandonado para que ocurra de vuelta y poder alcanzar la fruición de la entrada en la corriente. Eventualmente, practicando un poco más o por ahí inmediatamente, uno por ahí alcanza la fruición, ¿no? Que de alguna manera sella ese logro de la entrada en la corriente. Luego vendría el segundo paso, el segundo camino, que es el Sakadagami, o el que retorna una sola vez, que es la persona que retorna una sola vez al plano humano como máximo antes de alcanzar el arahato. En líneas generales, esa experiencia del segundo estadio suele ser más suave, porque uno ya vivió esa primera experiencia y el helado nunca se come dos veces. Pero sí suele haber una mayor profundización de la comprensión de la enseñanza. Eventualmente, si uno alcanza la fruición de eso y en algún momento alcanza el tercer sendero, que es el Anagami, que es el que ya no retorna, corta con las 5 cadenas inferiores, ¿no? O sea, cortó cuando entró en la corriente, cortó con la duda de que este es el verdadero camino, cortó con la idea de que rituales, supersticiones van a conducirlo al nirvana, y es clara la idea de que no existe un yo permanente. En el segundo sendero, en el Sakadagami, lo que se suelta parcialmente es el deseo sensual y la aversión. Por eso desciende mucho el deseo sensual y el miedo. Y entre el segundo camino, el segundo sendero y el primero, el Sakadagami, a diferencia del Sotapanna, es que tiene una mayor atención frente a aquellas cosas que surgen y por ahí puede hacer una pausa antes de quedar identificado. El Anagami, que es el tercer sendero, corta definitivamente con el deseo sensual y con la aversión. O sea que en su mente solo hay amor y benevolencia. Pero todavía existe una muy sutil identificación con las 5 cadenas superiores y el Dhamma. Entonces, este símil se suele dar justamente para el entrenamiento que va de Anagami para arriba. ¿Sí? Porque ya la mente ahí está muy libre. Digamos, el tercer sendero es una persona que tiene un altísimo desarrollo ya mental. Bien, entonces continúa, los puntos de vista. Existen 6 puntos de vista. ¿Cuáles 6? He aquí, monjes, está el caso de una persona ordinaria y no instruida que no tiene consideración a los nobles y tampoco es versada ni disciplinada en su enseñanza. No tiene en consideración a los hombres veraces y tampoco es versada ni disciplinada en su enseñanza. Entonces, acerca de las formas asume lo siguiente: esto es mío, este soy yo, este es mi yo. ¿Sí? Esta es la versión cínica, materialista, que nos encontramos hoy en día muy seguido, ¿no? Una identificación muy fuerte con el cuerpo y la creencia de que uno es el cuerpo. Digo, esto ya estaba en la época de Buda, como ustedes pueden ver.
Acerca de las sensaciones asume lo siguiente: esto es mío, esto soy yo, este es mi yo. Acerca de las percepciones asume lo siguiente: esto es mío, esto soy yo, este es mi yo. Acerca de las formaciones mentales se asume lo siguiente: esto es mío, esto soy yo, este es mi yo. Acerca de lo visto, oído, consentido, conocido, encontrado, buscado, ponderado mentalmente, asume lo siguiente: esto es mío, esto soy yo, esto es mi yo. Asume este punto de vista: así como el mundo es el ser, de manera tal que después de la muerte seré permanente, imperecedero, eterno y no sujeto a cambios, voy a permanecer por toda la eternidad. Con esto también asume que esto es mío, esto soy yo, esto es mi yo. Entonces lo que está acá diciendo, digamos, ¿no?, hacia el final, en la última sentencia, es el otro punto de vista, no el eternalismo. Yo tengo un alma que cuando me muera va a continuar perdurando mediante los diferentes renacimientos, y esa alma va a continuar inmutable, ¿sí? Es decir, que se cree en una alma que no es condicionada por nada. Y esta es una idea que está muy enterrada en el ser humano. Y hay muchas tradiciones espirituales que consideran que esa visión es el objetivo de esa tradición. Estas visiones tienen muchas variantes y muchas formas de expresarse. Por ejemplo, esta idea de la unión con el todo, la fusión del yo con el todo, la fusión de un yo con un yo superior, la fusión de yo con el universo. Yo soy el universo. Yo soy el universo entero. Yo soy. Todas esas declaraciones son la idea de algo que se fusiona con otro algo, formando de esa manera una unidad completa e inmutable. El Buda, como ustedes pueden observar, jamás habló de eso. Pero inclusive en algunas tradiciones budistas, se expresa de esta manera, produciendo enormes confusiones. Aún los estados meditativos más elevados de diferentes tradiciones, que hablan de esa sensación de unidad completa, de la unión de ser conciencia pura, de volverse conciencia con el universo, sigue siendo eso para el budismo primigenio, es decir, para el budismo de los suttas, algo condicionado. Debido no a la experiencia en sí, sino a la visión posterior de esa experiencia, o sea, la comprensión, es donde surge ese punto de vista que trae confusión. ¿Entienden entonces por qué les decía antes qué importante es Sila, Samadhi y Panya? Porque inclusive en la meditación yo después puedo sacar una conclusión errada, es decir, no puedo ver claramente. Voy a dar un ejemplo muy sucinto. Algunas personas tienen una experiencia muy bella y muy profunda de la esfera del espacio infinito. Es decir, cuando uno tiene a veces esa experiencia, siente que la mente se expande en todas direcciones, o la esfera de la conciencia infinita, depende, ¿no? Hay una sensación de profunda calma, mucho silencio, y la mente no tiene límites y desaparece el cuerpo. Y hay una sensación de una unión, de verdad, porque hay una idea ahí todavía de algo que se une con algo, o mejor dicho, de algo que se disuelve en una cosa muy grande. Eso es la conciencia mental en un proceso de expansión. Sale de ese estado, a veces esto ocurre inclusive con gente que ha tomado, por ejemplo, ayahuasca o otras drogas psicodélicas, y saca esta conclusión. No, es simplemente la mente en un determinado estado que experimenta determinadas condiciones, determinados eventos. El asunto es que cuando después sacamos la conclusión es donde vuelve esa visión personal. Yo soy ese universo. Y no hay comprensión, porque después alguien viene, te dice algo feo y te peleas. Vos no sos esa persona, entonces.
Hay un entendimiento que no es correcto. Entonces se malinterpreta la interdependencia, que es una realidad, porque lo que no se termina nunca de comprender es que es una condición impersonal, no algo nuevo no un nuevo disfraz que ponerse. Y la mente va a ir tirando diferentes disfraces con las cuales por ahí uno se aferra más o menos. Entonces, el Buda, fíjese lo que dice, ¿no? Por otro lado, monjes, está el caso de un noble discípulo bien instruido que tiene en consideración a los nobles y es versado y disciplinado en su enseñanza, tiene en consideración a los hombres veraces y es versado y disciplinado en su enseñanza, acerca de las formas asume lo siguiente: esto no es mío, esto no soy yo, este no es mi yo. Acerca de las sensaciones asume lo siguiente: esto no es mío, esto no soy yo, este no es mi yo. De las percepciones, de las formaciones mentales, acerca de lo visto, oído, sentido, conocido y encontrado, buscado y ponderado mentalmente, es decir, de la conciencia, esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi yo. No asume este punto de vista, así como el mundo es el ser, de manera que después de la muerte seré permanente, imperecedero, eterno y no sujeto a cambios, voy a permanecer por toda la eternidad. Con esto también asume que esto no es mío, esto no soy yo y esto no es mi yo. Considerando las cosas de esta manera, no experiencia agitación alguna acerca de las cosas no existentes. ¿Entienden entonces acá lo que quiere decir el Buda con no existente? No permanente, sino que los eventos o las circunstancias o lo que uno llama cosas en la vida son simplemente hechos que surgen y cesan, nada más. No podemos decir que existen todo el tiempo, pero tampoco podemos decir que no existen, sino que surgen y cesan, surgen y cesan, surgen y cesan, debido a condiciones. Por eso el budismo no es ni aniquilacionista, como se lo acusa. Entonces ahí es donde respondía esta pregunta: bueno, pero si yo no soy, ¿qué soy? Lo que está justamente fuera de lugar es la pregunta: si yo no soy, ¿qué soy? Nunca existió esa idea. O sea, esa idea es una falsa idea. Surge y cesa, surge y cesa, surge y cesa. Es transitorio e impersonal. Pero tampoco es aniquilacionista, no existe. No es ni existe, pero tampoco es no existe. Deja afuera esas dos posibilidades. Cuando esto fue dicho, cierto monje preguntó al bienaventurado: venerable señor, ¿podría existir agitación acerca de lo que externamente es no existente? Podría, monjes, respondió el bienaventurado. Es el caso de alguien que piensa lo siguiente: oh, esto era mío, oh, esto era mío y ya no me pertenece. Ojalá esto fuera mío, oh, no puedo obtenerlo, no pude obtenerlo. Entonces él sufre, se atormenta, se lamenta y llora, se golpea el pecho con una angustia. Es así como puede existir agitación acerca de lo que externamente es no existente. ¿Se entiende esto? Es el apego de lo que estábamos hablando. Algo que ya no está, anhelarlo. Venerable Señor, ¿podría existir la ausencia de agitación acerca de lo que es externamente, de lo que externamente es no existente? Podríamos, este es el caso de alguien que no piensa lo siguiente: oh, esto era mío, o esto que era mío ya no me pertenece, ojalá esto fuera mío, o no pudo obtenerlo. Pero él no sufre, no se atormenta, no se lamenta, no llora, no se golpea el pecho, ni tampoco tiene una creciente angustia. Es así como puede existir la ausencia de agitación, es decir, la tranquilidad de lo que externamente es no existente. Señor, ¿y podría existir la agitación acerca de lo que es internamente no existente? Podría, monjes, respondió el bienaventurado. Este es el caso de alguien que piensa lo siguiente: así como el mundo es el ser, de manera que después de la muerte seré permanente y perecedero, eterno y no sujeto a cambios, voy a permanecer así por toda la eternidad. Luego él escucha al Tathagata o al discípulo del Tathagata que le enseña al Dhamma acerca de eliminar todos los puntos de vista, decisiones, obsesiones, adherencias y tendencias subyacentes, acerca de apaciguar todas las formaciones, renunciar a todos los apegos, destruir la avidez, llegar a la ausencia de la pasión, al cese, al nirvana. Entonces él piensa lo siguiente: voy a ser aniquilado, voy a perecer, no voy a existir más. ¿Le suena eso?
De esta manera sufre, se atormenta, se lamenta, llora y se golpea el pecho con una creciente angustia. Es así como puede existir la agitación acerca de lo que internamente es no existente. Todos estos son falsos entendimientos. Fíjense lo que les está diciendo el Buda acá. Está siendo muy claro. La idea del eternalismo trae sufrimiento porque yo pretendo seguir existiendo con algo que no es verdad. Por eso sufro. Porque es una fantasía. Y el segundo punto de vista también es una fantasía. Son dos puntos de vista extremos. Entonces el nirvana es la extinción, no voy a existir más. El Buda no está diciendo eso. El mundo te está pidiendo que uno entienda que no es ni una cosa ni la otra. Señor, ¿podría existir la ausencia de agitación acerca de lo que internamente es no existente? Podría, monje, respondió el bienaventurado. Este es el caso de alguien que no piensa lo siguiente, así como el mundo, el ser, de manera que después de la muerte seré permanente y perecedero, eterno y no sujeto a cambios, voy a permanecer por toda la eternidad. Luego él escucha al Tathagata o al discípulo del Tathagata que le enseña el Dhamma acerca de eliminar todos los puntos de vista, decisiones, obsesiones, adherencias y tendencias subyacentes, acerca de apaciguar todas las formaciones, renunciar a todos los apegos, destruir la avidez, llegar a la ausencia de pasión, al cese nirvana. Entonces él no piensa lo siguiente: voy a ser aniquilado, voy a perecer, no voy a existir más. De esta manera él no sufre, no se atormenta, no se lamenta, no llora ni se golpea el pecho, ni tampoco tiene una creciente angustia. Es así como puede existir la ausencia de agitación acerca de lo que internamente es no existente. Si lo que está diciendo es que comprende. Entonces ahora expone: monjes, vosotros bien podríais adquirir las posesiones si fueran permanentes, imperecederas, eternas y no sujetas a cambio, posesiones que durarían toda la eternidad. Pero monjes, ¿habéis visto vosotros semejantes posesiones? Ciertamente no, venerable señor. Muy bien, monje, yo tampoco he visto posesiones permanentes, imperecederas, eternas y no sujetas a cambio, posesiones que durarían toda la eternidad. ¿Qué significa esto? Que cuando nos morimos no nos llevamos nada con nosotros. No hay nada externo que nos podamos llevar. ¿Sí? Por más que queramos. Se queda acá. Solamente las condiciones por las cuales hemos vivido y hemos vivido en otras vidas son las que van a dar fruto enseguida. Monjes, vosotros bien podríais apegarse a la doctrina del yo, que no atrajera dolor, lamento, pena, sufrimiento y desesperación. Pero monjes, ¿habéis visto semejante doctrina del yo? Ciertamente no, venerable señor. Muy bien, monjes, yo tampoco he visto una doctrina del yo que no trajera dolor, lamento, pena, sufrimiento y desesperación para alguien que se apega a ella. Fíjense qué importante lo que está diciendo. Bueno, lo que está diciendo es, no es que no hay una doctrina o una creencia, pero ¿a dónde te lleva eso? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Cada vez que yo me vuelvo personal, quiero que yo, ser eterno, ser esto, ser lo otro, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que nos está exhortando Buda a investigar. Monjes, vosotros podríais depender de algún punto de vista que no atrajera dolor, lamento, pena, sufrimiento y desesperación. Pero monjes, ¿habéis visto semejante punto de vista? Ciertamente no, venerable señor. Muy bien, monjes, yo tampoco he visto un punto de vista que no atrajera dolor, lamento, pena, sufrimiento y desesperación para alguien que depende de él. Entonces, cualquier punto de vista siempre trae sufrimiento. Cualquier punto de vista. Eso es lo complejo de abandonar la opinión. Y darse cuenta que no vale la pena sufrir por querer tener razón. No tiene ningún sentido. Si yo tengo razón, la otra persona no va a entenderme más porque yo tengo razón. Ni menos. Y no le voy a hacer cambiar su punto de vista. Monje, si existiera un yo, ¿podría existir también el siguiente pensamiento: ¿esto pertenece a mi yo? Sí, venerable señor. Oh monje, si existiera algo perteneciente al yo, ¿podría existir también el pensamiento mi yo? Sí, venerable señor. Pero monje, cuando el yo o el perteneciente al yo no es más aprendido como verdadero ni establecido,
aquel pensamiento que afirma, así como el mundo es el ser de manera tal después que después de la muerte seré permanente, imperecedero, eterno y no sujeto a cambios, voy a permanecer por toda la eternidad, ¿no representa una enseñanza completamente tonta? ¿Qué más podría representar, venerable señor, sin una enseñanza completamente tonta? ¿No? ¿Qué pensáis, monjes? ¿Es la forma material permanente o transitoria? Transitoria, venerable señor. ¿Y aquello que es transitorio? ¿Es doloroso o placentero? Doloroso, venerable señor. ¿Es posible entonces que aquello que es transitorio, doloroso y sujeto a cambios sea considerado de la siguiente manera? ¿Esto es mío? ¿Este soy yo? ¿Este es mi yo? Ciertamente no, venerable señor. ¿Ven? Como el Buda va desentramando poco a poco, tirando del espagueti y poniendo en claro. Habla en este caso, ¿no?, de la forma material. Y ahora habla de lo mismo, relaciona la sensación, a las percepciones, a las formaciones mentales y a la conciencia, ¿sí? A los 5 agregados. Y en ninguna de estas cosas de los 5 agregados podemos hablar de algo que entonces es cambiante, transitorio e impersonal. O sea, no hay nada uno que pueda decir mío, este soy yo o este es mío. Por eso, monje, cualquier tipo de forma, sea del pasado o del futuro o del presente, interno o externo, burdo o sutil, inferior o superior, lejano o cercano, todo tipo de forma debe ser visto tal como realmente es a través del recto discernimiento. Esto no es mío, esto no es mi yo, este no soy yo. Lo mismo aplicado a la sensación, a la percepción, a las formaciones mentales, a la conciencia, sea del pasado, del futuro o del presente. Interno, externo, burdo, sutil, inferior o superior, lejano o cercano, todo tipo de conciencia, ¿no?, todo tipo de los 5 agregados debe ser visto como realmente es, a través del recto discernimiento así, esto no es mío, este no soy yo, este no es mi yo. Viendo de esta forma, el bien instruido noble discípulo llega a desencantarse con los 5 agregados. ¿Sí? O sea que ya no se identifica con eso. Simplemente lo observa tal cual es. Desencantado de esta manera llega al desapasionamiento. A través del desapasionamiento es plenamente liberado. Con plena liberación llega a este conocimiento. Esta es la plena liberación. Entonces se entiende esto. El nacimiento está terminado, la vida santa ha sido realizada, la tarea ha sido cumplida, y aquí no hay nada más por delante en este mundo. Y entonces ahora habla del Arahant, ¿sí? Bueno, voy a leerlo hasta acá, ¿sí? Porque es un poco largo, si quieren después lo terminan. Es un sutta muy importante, ¿vieron? Porque lo que está expresando son los puntos de vista. Y podemos observar claramente cómo muchas veces nos identificamos con alguno de los 5 agregados. Como los consideramos muchas veces yo, mío o mi yo. Bien, ¿tienen preguntas? Este es el momento. Los he dejado mudos. Sí, estaba pensando, Fede, que el tema del eternalismo y de la cuestión del alma que continúa está como muy metido en la construcción, por lo menos en mi caso, y a veces es como muy sutil. ¿Cómo actuamos desde ese lugar? Sí, ¿No? Como mucha atención para pescarme. sí. El asunto es que
digamos, ahí es donde entra, digamos, la balsa, que dice acá el Buda, ¿no? La meditación. Y donde es muy útil y provechoso sentarse, tener la práctica de meditar, poder hacer algún retiro ocasional, más largo, más corto, y cada vez profundizar más en la práctica de los yanas. Porque lo que a nosotros nos va permitiendo esta forma de meditación es un desarrollo gradual de poder ir viendo muy claramente, con mucha tranquilidad, cómo poco a poco esas tendencias subyacentes, esas identificaciones sutiles, se van, poquito a poco, se van pudiendo ver. Y al aplicar las 6 R's, especialmente el paso de relajar, van perdiendo alimento. Entonces, cuando uno, vamos a suponer que sienta y llega a la esfera de mi percepción y no percepción, y tiene largas sentadas de más de 2 horas, pero inclusive antes, a la esfera de la nada, y se permite sentarse largo tiempo, y son sentadas que no requieren fuerza, empiezan a poder darse las condiciones para que surjan condicionamientos más antiguos, más viejos, que uno no los ve porque no están dadas las condiciones para que surjan y dejarlos ir. Es importante en ese momento hacerse la pregunta, ¿qué es lo que está deteniendo mi meditación? Y sentarse a meditar, porque la respuesta va a venir, puede venir como un pensamiento, va a venir una respuesta intuitiva, como una imagen, y va a ser una respuesta, no va a venir como pensamiento repetido, eso no es la intuición, esa es la mente obsesionándose con algo, va a ser como una respuesta muy clara. Eh, y ahí es donde viene la importancia de las sentadas, la importancia de regalarse el tiempo para meditar largo tiempo, ¿no? Valga la redundancia, porque va madurando la práctica, va madurando de a poco. Si la mente va tomando, se va madurando hasta llegar al punto donde dice justamente este párrafo, donde se desencanta, uno se desencanta de todo eso. ¿Qué es un encantamiento? Una ilusión, una creencia falsa. Entonces, cuando uno se desencanta, empieza a ver la realidad tal cual es, cada vez de manera más, llamémosla así, capa por capa, cada vez más claro. Y es muy curioso que a medida que uno va viendo eso, se siente cada vez mejor. Sí. Y al sentirse cada vez mejor, es una confirmación de que no hay que tener miedo. El nirvana no es aniquilación, es cesar de sufrir. Y cuanto más clara y profunda es esa comprensión, más madura esa comprensión, madura solita, mejor nos sentimos, porque más vemos las cosas como realmente son, impersonales. Esa visión clara es lo que va haciendo que nuestra vida sea cada vez más liviana, más alegre y nos sintamos mejor. Mm. Y se siente ese alivio. Y también vamos a poder ver cosas sutiles que surgen, que no son a veces tan fáciles de percibir. Por ejemplo, cuando nos aburrimos, ¿no? La expectativa a veces de pretender que la meditación sea como queramos, la impaciencia. ¿Y cuándo viene esto? ¿Y para cuándo? Sí, a ¿No? veces me pasa cuando uno está empujando, ¿viste? Exacto. Y quiere llegar a un lugar.
Exacto. El deseo del nirvana no es un mal deseo. Digamos, es chanda. Chanda es un buen deseo. Lo que ocurre es que en en algún momento, cuando la mente madura lo suficiente, hay que dejarlo. Ese deseo hay que abandonarlo. Y uno lo va a ver claramente. Lo va a ver claramente y lo va a dejar ir. Y va a ocurrir. Va a ocurrir en nirvana en ese momento. Porque uno va abandonando mediante las 6 R's cualquier cosa que surge, simplemente uno lo deja, se relaja y lo que ocurre es que va cesando la avidez. La avidez es lo que alimenta y la ignorancia es lo que alimenta estas continuas eh, obstrucciones, como dice el sutta, que van surgiendo. Este continuo encantamiento. Entonces es un proceso muy natural y gradual. Y la paciencia es un elemento fundamental, porque la paciencia da ese contento, es decir, está bien. La paciencia, ¿qué hace? Baja las expectativas. Las expectativas están basadas en la avidez. La otra palabra para expectativa es exigencia. Quita la exigencia de lo que supuestamente debería pasar. Entonces el alivio es inmediato. El contento es inmediato. Y la meditación se profundiza inmediatamente y maduran las condiciones para que ocurra lo incondicionado. Vale, el oxímoron. Pero es verdad, el plan bancario de inmortalidad es muy fuerte. Sí, sí, también, a ver, atrás de eso está el miedo, Absolutamente, claro. como contrapartida, ¿viste? Como tocas esos lugares es como te dispara algo rápidamente. Absolutamente. El miedo es uno de los obstáculos que va a surgir en algún momento y no hay que temer. No va a pasar absolutamente nada malo. Es todo lo contrario. Eh, el miedo o el aburrimiento o la impaciencia son eh, pequeños y no tan pequeños obstáculos que la mente tira para intentar recuperar el control. Porque estamos hablando de un continuo mental de miles y cientos de miles de ones. Entonces sí, una fuerza importante, una inercia poderosa. Y además, fuimos educados para luchar contra las dificultades. Esa es la educación que tenemos. ¿Te sentís mal? No te dejes vencer. Pelea, luchá. Y lo que hacemos es ponerle siempre nafta al tanque. Sí, sí, estamos alimentando Estamos alimentándolo. la contrapartida. Ponerle el pecho a las balas. O sea, cosas que viste y después las balas son cada vez más. Y el pecho cada vez menos. ¿Se entiende? Son ideas, es una forma de educación que no es de esta vida, ¿eh? Viene de Sí, también largo lo tiempo. alimentamos prestándole un montón de atención a lo negativo todo el tiempo, ¿no? Las enfermedades, como vos decías, las opiniones. Claro, entonces yo todo ese tengo tipo de cosas. un dolorcito en un dedo y llamo a 50 médicos. No te pasó nada, relájate y dejá que el cuerpo haga su proceso de sanación. El cuerpo hace lo suyo, ¿viste? ¿Entendés? Relajá un poco esa opinión tan fuerte, tomate una pausa, sentate a meditar y fíjate después con una mente más calma si eso está revelado. Hasta por ahí se calma el temblor, listo, se calma el dolor, o, ¿viste? Eso hace que también uno se abre y suelte, dé la chance para que ciertas opiniones uno deje de alimentarlas. Y así es madurar sobre eso. Alguna gente lo hace en un año, otra gente le toma 5, yo qué sé. Y Fede, puedo hacer una pregunta con respecto a esto. ¿Qué pasa cuando te vas para el otro? A mí me pasa que estoy en una etapa muy tranquilo, ¿sí?
muy alegre, bien, con lo que surge en las meditaciones y en la rutina, ¿no? Estoy muy tranquilo, pero estoy muy en el momento, no me hago problemas que no duran unos minutos, qué sé yo, los problemas de todo el mundo, ¿no? Sea económico, lo que sea, hago los números, veo qué puedo hacer, o lo que sea que tengo que resolver, lo pienso en el momento. Pero después tengo un momento como una vida tranquila. Y eso me lleva a la pregunta de que me pregunto si, pues yo no antes me preguntaba todo el tiempo si iba el tema de la muerte, el tema de la enfermedad, el tema de tomar remedios, todo el tiempo. Ahora no lo estoy haciendo, ¿no? Es más, cambié mi forma de pensar con respecto a temas, los últimos temas de salud, ¿no? Que es de COVID y ese tipo de cosas. Lo cambié naturalmente, ¿viste? Estoy tranquilo con mis decisiones, de no hacer ciertas cosas. Bueno, y me pasa que en la muerte, ¿viste? No lo pienso, pero a la vez, lo que hablábamos de Nirvana, tampoco, no sé. Antes tenía miedo de si me muero a dónde voy, y ahora no. Sé que es un proceso, que no es ni que no existo ni que existo, que es un proceso que está trabajando. Mi pregunta es, ¿qué pasa? Bueno, yo siento ¿cómo se llama? Como curiosidad por el Nirvana, ¿entendés? Como que no me importa, o sea, no que no quiero, pero no, o sea, no sé, está mal, está bien, debería importarme, debería ser como que la ansiedad de qué va a pasar cuando sea más viejo, hoy, no estoy viendo, capaz que dentro de 3 semanas, un mes, vuelva a preguntarme qué va a pasar, pero hoy, desde hace un tiempo, no estoy pensando qué va a pasar cuando sea viejo. Y me pregunto eso, si está mal no tener curiosidad por el Nirvana, que a la vez pienso, digo, tengo que forzarme un poco más en mis meditaciones que por mi rutina y por mis actividades que volvieron a ser bastante movidas. En mi meditación bajaron a hora y media, ¿viste? Y son como más de trabajar las 6R y ¿viste? De relajar, ¿no? Pregunto eso. Mira, lo importante acá es que cuando uno va practicando y la práctica va madurando, va ocurriendo gradualmente un mayor bienestar. Al principio, por ahí cuando uno empieza a meditar, lo que primero le pasa es que se da cuenta cómo la mente va y viene. Mucho, 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 mucho. Se da cuenta por primera vez de la mente de mono, cómo la mente salta y que nunca se queda quieta, cómo se obsesiona con cosas, cómo está todo el tiempo atrás de todo y no frena. Y si tengo un pensamiento negativo lo pienso 10 millones de veces en el día a ver si eso me lo saca. Y es una forma habitual de pensamiento, como dice acá, es una forma mundana de pensamiento. Es decir, la mayoría de las personas, la mente funciona así, tiene es eso. Pero después uno siente una afinidad con esta práctica y prolonga, cada vez practica y continúa y continúa y continúa, y empieza a darse cuenta de que muchas de las decisiones y actitudes que uno toma no lo llevan a un estado de bienestar. Y las empieza a abandonar, solas. No es que uno dice, se propone, bueno, el lunes empiezo la dieta. Comes menos, no entendés por qué, pero bajas de peso. O te digo, para dar cualquier ejemplo, ¿sí? Porque uno reconoce de manera muy natural algo que no le hace bien. En algunos aspectos eso es más fácil y en otros aspectos no lo es tanto. Depende del grado de identificación que yo tenga con cada evento. Entonces, en algún momento de nuestra práctica nos sentimos muy bien. Empezamos a sentir bienestar. Es decir, eso es algo que yo puedo corroborar en todos ustedes. Absolutamente. Cómo les cambió la vida desde que ustedes se sientan a meditar. Algunos los conozco hace mucho,
otros los conozco menos, pero puedo ver ese cambio, esa sensación de mayor bienestar, de mayor tranquilidad, de mayor ecuanimidad, de tomarse ahora una pausa antes de hacer una decisión que antes lo llevaba directamente a la boca del lobo, a sufrir una y otra vez. Y entonces el bienestar es lindo, es agradable sentirse bien. Y entonces aparecen otro tipo de obstáculos. El obstáculo de no quiero dejar de sentirme bien. Y está bien eso, no es algo malo, es algo que todos los seres vivientes tenemos. Todos los seres vivientes buscan estar satisfechos. Si vos a una célula le pones un gramito de glucosa, la célula se va a mover hacia el gramito de glucosa para alimentarse. Está en la vida misma eso. Desde una lombriz hasta el humano. ¿Sí? O hasta un deva. Hay algo que es necesario alimentar. Ok. Dicho esto, para satisfacer esa insatisfacción, vemos y nos damos cuenta que pasamos de la insatisfacción como un factor que se mueve hacia ¿qué? Hacia la satisfacción. ¿Y qué es un círculo? Samsara. Estoy insatisfecho, me satisfice. A los 2 minutos estoy insatisfecho. Por eso Buda dice acá que tienen poca gratificación. Sí, ok, ya está, pero enseguida va a volver eso. Va a volver la insatisfacción otra vez. Entonces hay que ir más lejos. Entonces, una vez que nos sentimos bien, ok, ahora viene la siguiente etapa del entrenamiento, que es desarrollar la ecuanimidad. Y yo estoy muy agradecido de poder ser testigo de muchos de sus desarrollos, que empezaron a meditar, por ejemplo, y, che, mi mente no para. Bienvenido al club de los humanos. Y uno se ríe, porque para uno hace 20 años que medite, ok, sí. Y de repente me ha tocado con una persona que en la entrevista me dijo, mirá, mi mejor meditación fue de 1 hora y media. Contame qué pasó. Fue muy activa, pero no me importó. Hacía 6 horas y no me importó. Y en algún momento, no me importó si venían los pensamientos o no. Y en algún momento fue muy serena. Eso es madurez. Absoluta madurez. Empieza a haber una madurez porque empieza uno a no estar apegado al contenido mental, simplemente entiende que la mente hace eso. En cuanto uno comprende, le va a empezar a pasar que la mente cada vez se distrae menos porque está cómoda. Porque esa ecuanimidad se va volviendo cada vez más profunda y la capacidad para aceptar cualquier situación se va profundizando. Eso implica que ese practicante, ese meditador, ya no está en el lugar de querer una meditación que lo haga sentir bien. No le importa mucho. Si tiene distracciones, ok. Y si no las tiene, ok. Entonces las meditaciones empiezan a ser muy calmas, solas. ¿Por qué? Porque deja de alimentar con su quiero que mi meditación sea tranquila, no quiero tener obstáculos, la mente se calma. Entonces eso empieza a ser un proceso de profundización. Porque ahí entra una comprensión. Vos comprendiste algo, hay un insight, la mente salta. Cuanto menos atención yo le presto, o sea, cuanto más haga las 6R y más relajado esté, más periodos de calma voy a tener. Y eso nos muestra algo muy directo. O sea que soy yo el que anda. Sí. Soy yo el que le anda dando caño a la cosa. Sí. ¡Wow! Yo pensaba que era el mundo. No, sos vos. Y esto es importante porque la mayoría de nosotros le echamos la culpa al vecino, al perro, al gato, al marido, a quien quieras. ¿Qué va dando eso? Que la ecuanimidad se vuelva cada vez más profunda, cada vez más desarrollada. Y consecuentemente eso significa que hay una comprensión mayor. Eso te va a retroalimentar los preceptos, porque vos le vas a empezar a encontrar qué importantes son los preceptos para que haya menos distracciones.
Eso te va a ayudar a comprender que el precepto, al tener meditaciones más calmas, la mente se calma todavía más y tenés meditaciones más largas. Al tener meditaciones más largas, ves cada vez más profundo el origen dependiente, lo que te da más sabiduría. Entonces las tres canastas empiezan a estar relacionadas. En algún momento eso llega a esto que dice, a desencantarse. Ok, siempre la mente tiene una nueva noticia. Es un canal de noticias, totalmente. Ahora todos somos expertos en Ucrania y Rusia. Hace un mes éramos todos expertos en COVID y todos nos ponemos del lado de Ucrania y de Rusia sin tener la menor idea qué es lo que está pasando. Pero la opinión la largamos. Este es así, este es asá. No, la guerra es terrible, punto. No hay nada que expresar. Ninguna opinión, no hay nada que expresar. No hay ninguna opinión que sea valiosa, ni ponerme de acá ni ponerme de allá. Porque no conocemos la historia ni de Ucrania ni de Rusia. Realmente no sabemos. Nos enteramos por qué. Yo leí en ámbito financiero. Ah, sí, pero yo leí en página 2 y resulta que las dos opiniones son diferentes. Pero yo me agarré de acuerdo a mi afiliación política. Y la verdad que empiezo a hablar con una autoridad cuando lo único que tengo que entender es que hay gente muriendo y sufriendo. Eso es todo. Y que de nada sirve que yo discuta o que yo me ponga del lado de uno o del lado del otro, porque la situación es de sufrimiento. Y yo tengo que lograr traer paz a mi mente primero. No paz a Ucrania o paz a Rusia. Si yo con mi opinión discuto con otro, ¿dónde estoy ayudando? Entonces, al abandonar esos hábitos malsanos, al lograr realmente que haya cada vez más calma y más tranquilidad, vamos desarrollando una cosa que empieza a trascender lo bueno y lo malo. Y eso es otro tipo de bienestar. Muy diferente. Muy diferente. Sin embargo, a veces nos engañamos. No, yo estoy todo bien con la meditación. No hay problema. No hay problema, está bárbaro. Me encanta. Sí, vos decís eso. Pero adentro, ¡ay, este Nirvana que no viene! Y ese es el aspecto muy importante a reconocer. No negar lo que uno siente. No condenarlo a que lo que uno siente sea malo. No, está mal sentir deseo por el Nirvana. No, la verdad que no. Si lo sentís, está buenísimo. Es preferible que sientas ese deseo y no tomarte una cerveza. La verdad, está buenísimo. Pero, si es una obsesión, te va a lastimar. Da igual el objeto de ese pensamiento. Entonces, uno que tiene que hacer, justamente, fíjate, esa es una forma de que un poco se relaciona con la pregunta de Fabio. Es donde uno tiene que empezar a ver muy claramente cómo ciertos deseos, ciertas cosas, uno los reprime. ¿Cuál es la diferencia entre liberación y represión? Cuidado. Porque acá no se trata de condenar lo que uno siente, se trata de dejarlo ir y reconocer ese proceso como algo que ocurre. No condenarlo, no juzgarlo, no criticarlo, porque cualquier cosa que uno haga sobre ese aspecto mental lo vamos a reforzar. Entonces va empezando, una vez que uno se desencanta un poco de lo malo y empieza a ver que lo bueno, ok, empieza uno a notar cierto grado ahora de balance muy superior, donde uno tiene que empezar a darse cuenta que pequeñas influencias trae movimiento y distracción. Ya no va a distraerme ahora ciertas cosas que hace un año sí. Ahora es más sutil. Entonces te voy a dar un ejemplo. Me encantaba ver películas de terror. Por ahí no es importante. Pero vos te das cuenta que cada vez que ves una película de terror, las imágenes te alcanzan en la meditación. No lo hagas más. Una pavada. Pero vos te vas a empezar a dar cuenta con qué facilidad la mente empieza a zozobrar. Ahí es donde viene el insight y la atención del meditador para poder reconocer qué está haciendo en la vida. A veces no es romper un precepto.
A veces no rompes un precepto, pero es algo que te molesta igual. No lo hagas más, porque lo que te está trayendo es conflicto mental, ¿no? Yo me tomo un café todas las noches y no puedo dormir. No lo hagas más. No lo hagas más. ¿Rompes un precepto? No. Pero en algún lugar te estás intoxicando. Por eso te sentís mal. Digo, ¿entendés a lo que voy? Tiene que ver con un hábito. Y por ahí uno se empieza a dar cuenta con qué sensibilidad o qué nivel de sutileza y de precisión la mente funciona. Y ahí es donde es muy válida esta visión a veces que tiene el Mahayana de que la mente es como una espada, ¿no? La atención, que tiene que estar afilada. Y la menor melladura se te queda incrustada. ¿Qué significa? Te quedaste apegado. Por eso es brillante, por eso el entrenamiento nunca termina en ese sentido. Hasta que no lleguemos al arahato y al nirvana final hay que seguir entrenando, hay que seguir buscando ese filo. No termina, hay que seguir aprendiendo. Y disfrutando de esa mente abierta. Pero estar atentos, que por más que estemos mejor y que está buenísimo y es maravilloso sentirse bien en la vida, ok, veamos dónde y por qué hay inquietud. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo o tomándome de manera personal en mi trabajo, en mi vida familiar, en mi vida social, que está haciendo que mi mente siga agitada? Y te vas a dar cuenta que en vez de ponerle el nombre o la cara, es inquietud, es duda. Entonces lo que abandono es la duda, lo que abandono es la inquietud, no la persona, no el contenido, sino simplemente el obstáculo. Y es mucho más fácil. Y si me doy cuenta de eso y suelto ese obstáculo, estoy inquieto, eso es todo, la mente está inquieta, eso es todo. No importa por qué. No hago historia, sé que eso no es sano. Y lo suelto y me relajo. Es un montón eso, pero es un montón. Y vas a ver que ciertas cosas en el tiempo dejan de surgir. Entonces nos damos cuenta que en nuestras actividades diarias también tenemos que meditar. También tenemos que llevar esa mente meditativa, esa mente abierta, de poca exigencia, de mucha alegría, para ver las cosas claramente. Es más fácil. Yo no puedo dejar de mencionar que esta forma de meditar, el twin, que es lo que estamos haciendo, lleva a ese lugar y otras prácticas con otras metodologías llevan a otro lugar, diferente, con otras vivencias distintas. No sería ahora acá ni el lugar ni el momento de hablar de ellas. Lo que quiero decir es que es muy claro cómo a través de los Brahma Viharas, o sea, de las 4 moradas divinas, amor, benevolencia, compasión, alegría empática y ecuanimidad, cómo la mente, la verdad, se vuelve abierta, flexible, tranquila, y en gente que tenía tremendas cargas, el cambio es notable, y por ahí me hicieron 1 año de esta práctica, ¿entendés? Y es tremendo el cambio. Luego, cuando uno ya tiene varios años, y hay que afinar más la espada, hay que seguir viendo más profundo, porque pasa esto, yo me siento bien, ok, está buenísimo, seguí porque hay un bienestar aún mayor. ¿Y por qué hay miedos más profundos? Y esos miedos más profundos son las tendencias subyacentes que traen muchas veces esas inquietudes, esas burbujitas que suben de la olla hirviendo. Hay que ir a la hornalla, ¿se entiende? No pinchar las burbujas. La hornalla, hay que apagar la llave de gas. Nirvana, sin fuego. Es esa la idea. Entonces hay que ir más profundo. Pero para ir más profundo, la mente tiene que tener mucha calma, mucha paciencia y una ecuanimidad desarrollada. Entonces lo vemos. Y no hay problema. Y si vos evaluás un poco cómo se fue dando tu práctica, te vas a dar cuenta que cada vez hay más tranquilidad y cada vez ves las cosas con menos apego y las ves como dice acá, ver las cosas tal cual son, transitorias.
ok, ¿por qué voy a tomar esto personal y como si fuera? Y nos damos cuenta que a veces inclusive un intercambio de opiniones con alguien de una forma que uno tiene aversión en la cabeza, te está dando rosca, vuelta, por ahí antes te quedaba 2 meses, ahora te quedas un día. Pero bueno, es un día. Pero todavía es mucho. Sigue siendo un día. ¿Por qué no que se quede 2 horas o 10 minutos o un instante? Como decís, el ejemplo de la espada lo uso yo con mis alumnos, pero para el jiu-jitsu, ¿viste? Con la técnica, que hay que afilar y afilar y afilar. Y la verdad que me llegó, porque la mente es... Sí. Así que, gracias, es un golazo, me llegó muy Es así. Es muy así. profundo. ¿Puedo decir algo? Sí. No, que también hoy que justo estábamos hablando de esto, muchas veces cuando estamos en estos momentos de la práctica, donde nos sentimos bien, donde sentimos mucho bienestar, eso da justo la oportunidad de que a veces surgen capas mucho más profundas de nuestros propios obstáculos. Muchas veces te sorprenden, vos decís, ay, si yo estaba re bien y de repente surgió esto, bueno, pero justamente es porque estabas re bien y ahora estás con la suficiente ecuanimidad para poder Dejar ir dejarlo eso. ir. Claro. Y lo digo más que nada para que no se sorprendan si eso pasa, porque no es que están practicando mal o que hicieron algo, sino que justamente va todo bien. Y esto sucede muchas veces. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario que quieran hacer, compartir? Quería compartir algo, bueno, como anécdota de, venía en el colectivo después de dar una clase y desde el lado de Alicia para Parque Chas, ¿no? Me tomó colectivo de 40 minutos mínimo, estoy 45, y frenó de golpe en un momento el colectivo y una chica que estaba parada gritó, cayó sobre un poquito encima del chico que estaba sentado en la fila de uno, ¿no? Bueno, el colectivo frenó mal, todo, y después sí, se peleó con uno y siguió adelante. Pero yo me di cuenta después de un buen rato, ¿no? Te digo, después de casi llegando a casa, yo me había quedado enganchada en esa situación de cómo ese muchacho que estaba sentado no le cedió el asiento a esa chica, o sea, me puse en el lugar de la chica, evidentemente, en ese grito, se desestabilizó, golpeó contra el que estaba sentado. Después que vuelve el colectivo a andar, el tipo siguió sentado, nadie dijo ni mu, nadie dijo nada en todo colectivo. La chica paradita al lado de ese bobo que no se paró para darle el asiento. Yo estaba más atrás, no le iba a ceder mi... Y me quedé enganchada mirándola, como para ver si se quejaba de algo del golpe, si el que estaba sentado, el pibe que estaba sentado, la miraba o qué sé. Y yo como si nada. Bueno, a ver qué me ponen por ahí. No, que Mati se tiene que ir. Nada, quería contarte que me quedé un buen rato como enganchada como para yo llamarle y darle mi asiento, preguntarle cómo estaba. Pero bueno, nada, después de un buen rato digo, ¿qué estoy haciendo, Graciela? ¿Te quedaste enganchada en algo que el colectivo siguió, la chica está en la suya y yo estoy en el momento de la frenada? Pero me llevó un buen rato darme cuenta que me había quedado enganchada ahí. Nada, es un comentario porque a mí me sirvió, pues la piba después de un buen rato, cuando el pibe se levantó y bajó, se sentó. Pero nadie dijo ni mu. Y esto mío siguió con un peliculón. Bueno, el asunto es ahí donde vos te podés dar cuenta de lo que produce una opinión personal. Porque lo que está detrás es la idea de lo que vos crees que debería ser correcto. Y en realidad, esa idea de lo que debería ser correcto, que puede ser correcto o no, no te trae bienestar. Te voy a dar un ejemplo, ¿sí? Para que vos... En realidad es la predisposición de la mente a una opinión. Sí, claro. O sea, claro. positiva o negativa. O sea, porque Yo, salvando las grandes distancias, yo hoy tuve una experiencia al revés. Tuve un momento donde me sentí muy bien y mi mente se estaba regodeando en eso.
y en el instante lo pesqué y lo solté, pero la sensación que me vino y la imagen es precisamente cómo te consume ese fuego, cómo consume todo un estado de la mente tan rápidamente como una vela, ¿viste? Yo te voy a dar te voy a dar una simple opinión, tomalo así, pero para que vos reflexiones en relación a esto que dijo Fabio. ¿Vos sabés si el muchacho que estaba sentado estaba operado? No sé nada. Claro, ni se me ocurrió esa Ni parte. se te ocurrió, ¿viste? Por ahí ese muchacho estaba enfermo. Pero tendemos a pensar lo peor, tendemos a crear una opinión y creer que es verdad, y no vemos las condiciones, no tenemos paciencia. No nos damos esa pausa mental de soltar la opinión y ver. Cuando reconocí, ay, no sabés qué bien que me hizo. Seguro, claro, Esto me llevó, no sé, no importa, me no llevó. importa, Yo digo, ¿qué estoy haciendo? no Por eso importa. De agradezco hecho, mirá, haber tenido esta herramienta, no sé si lo hubiera reconocido, no lo hubiera reconocido ni ahí. Llego a de casa, hecho, le cuento a mi marido y sigo, ¿viste? y cada vez que uno lo comenta después, Claro, la narrativa es la terrible. narrativa refuerza una y otra vez esa opinión. Claro. Ahora, yo te digo una cosa, muchas veces pasa, en este caso tipo de pequeños accidentes, que alguien insulta al colectivero, ¿viste? Y nadie sabe por qué el colectivero frenó así. Por ahí frenó para no matar a una señora porque cruzó mal, o cruzó un auto, o alguien pasó con el celular. Pero lo primero que uno hace es gritarle, porque ahí nos damos cuenta de justamente no estamos viendo las condiciones. ¿Por qué? Porque nos dio miedo. ¿Viste el miedo? Claro, ¿Viste el miedo lo que hace? sí, Desastres. Hace sí, desastres y porque nunca el miedo te lo vuelve personal. Tengo miedo de perder mi cuerpo. Tengo miedo de que esa persona se lastime el cuerpo. Tengo miedo de sentir dolor. Pienso, o sea, los 5 agregados que estamos hablando en este sutta, están basados en ese miedo, en esa aversión al desagrado. Esto es natural. La mente siente aversión al dolor. Es natural. Pero el entrenamiento que nos propone el Buda es ir mucho más lejos y darnos cuenta el verdadero funcionamiento de eso. Entonces fíjate cómo nuestra impaciencia, influenciada por el miedo, influenciada por la avidez que está de ese miedo, nos hace estar horas maldiciendo mentalmente a una persona que no sabemos cómo está. No, y te estoy hablando y tengo todo el fotograma, digamos, estoy viendo todas las imágenes hasta cuando ella se Absolutamente, levantó y se sentó y el pibe se fue. Y cuando vi que absolutamente, estaba todo natural, la única que se quedó con el bocho enroscado fue seguro, seguro. ¿Entendés? Y puede ser que este muchacho no le dé el asiento y puede ser que no le importara. Da igual, ¿entendés? Pero ni se fíjate, lo pidió nadie, ni se lo pidió ella. O sea, ¿entendés? Fíjate cómo la mente justifica su punto de vista, porque o sea, no es ese pensamiento, es los que vienen después. Ah, claro. porque este castrulo no hizo tal cosa, papá, mirá lo que pasó y si hubiera pasado y si no hubiera pasado. Fíjate cómo surge el papancha, cómo surge la proliferación mental indiscriminada y es terrible y empezamos a construir una opinión sobre el otro y resulta que el flaco, donde se bajó y sí, tiene operada la pierna, y uno no sabe. Sí, esto es lo que me está pasando ahora, que primero arranco con esto o con otras situaciones y después de un rato, no es inmediato, a veces puede ser que pesco algo raro, digo, oh, ahí me viene La pausa. el Seguro, darme cuenta, el reconocerlo, seguro, el- seguro. Y el alivio es inmediato porque uno se da cuenta de cómo estaba la cabeza así, agarrada. sabés lo que fue, por eso lo quería compartir, no lo iba a contar, pero digo, igual me lo guardé, lo tenía No, que está saber, de bien. alguna manera lo tenía que contar. Está muy bien porque esas cosas cotidianas nos llevan un montón de energía. Y ni hablar cuando esto es aplicado a personas con las cuales vivimos o convivimos. O vemos semanalmente cómo está este prejuicio, esta cosa que decía al principio de la charla, como esta idea de que el otro siempre es igual, siempre actúa igual, ¿de verdad?
¿esto es así? ¿O simplemente mi mente se acomoda, porque tiene esa manera, a prejuzgar así? Gracias. Bien. ¿Te Sí, puedo hacer Saúl. una pregunta? Sí. A mí no sé si me sorprende, pero ¿por qué siempre es a lo malo la mente? Nunca va mucho a lo bueno. Siempre te surgen pensamientos negativos. Porque tu mente tiende mucho a la aversión. Pero Eh, yo te pregunto, de todos los que venimos hablando, ¿todo siempre es a prejuzgar o siempre algo malo? no necesariamente a prejuzgar. Vos tenés que entender eso como un proceso que está condicionado porque en los momentos anteriores había una sensación agradable. Como esa sensación agradable se disipó, surge un pensamiento desagradable. Vos lo que tenés que aprender a notar ahí es cómo funciona la mente. Surge un prejuicio porque antes no lo había, o sea, surge un pensamiento eh, dañino porque antes no lo había. El estado de ánimo cambió porque cambiaron las condiciones. Entonces, siempre está esta condición del miedo, es decir, de la identificación personal con el cuerpo, con mi opinión, con no querer sentirme mal, que creemos que funciona como protección. Es decir, creemos que el miedo es ponerse en guardia o vamos con esa manera a través del miedo a reducir el sufrimiento. Y es exactamente al revés. El miedo es una emoción que compartimos con todos los seres vivientes, pero es una emoción que surge muchísimas veces de una manera absolutamente desubicada, porque el miedo es psicológico, no es real. No hay una amenaza real en ese momento, ¿entendés? Es una presunción y una proliferación mental que uno hace. Eso alimenta la fantasía de algo que te va a pasar. El mejor ejemplo que te puedo dar es la paranoia sobre la enfermedad. No voy a decir el nombre. Pero la paranoia que hay sobre la enfermedad, la única enfermedad que tuvimos en los últimos 3 años, porque no existe otra enfermedad, y la paranoia que surge a partir de ahí es por miedo. Entonces vos tenés un resfrío y tenés la enfermedad mortal. Y no, tenés un resfrío. Se produce una serie de malas decisiones, de tremendas cosas, porque uno está obsesionado. ¿Por qué? Porque tengo miedo de enfermarme, dañarme. Es un mal consejero el miedo. Creo que ese miedo me cuida y ese miedo me lleva a decisiones que a veces son mucho peores que la enfermedad misma. Entonces, lo que uno se da cuenta de esto que es aversión. Tengo aversión por algo potencialmente dañino. Pero vos no estás enfermo. ¿Por qué tenés miedo? Esta es la pregunta. ¿Por qué tenés miedo? No, porque me puedo contagiar, pero no estás enfermo. ¿Ves? El miedo no es real en ese momento, es una idea de la mente a la cual una le surgió una emoción y cree que es verdad. Pero estás sano. ¿Por qué te preocupas? ¿Entendés lo que te digo? Es la mente que planifica. Ah, entonces, eso es una mente que planifica. Tiene la bola de cristal. Tengo miedo, me voy a enfermar. ¿Y vos cómo sabes? ¿Me entendés? A mí, sí, lo que me pasó y me di cuenta el otro día que salí con Manu a comprar y se me alejó no sé, yo estaba esperando ahí que me atiendan en la verdulería y él se alejó 2 veredas, ¿viste? Sí. Y ya ahí pensé, estaba muy en el cordón, que venía un auto y lo podía llevárselo puesto. Si me daba vuelta un segundo, que me lo podían robar. Viste que empecé a sentir eso que Obvio. antes seguramente lo tenía, y dije, pero pará un poco, viste, todas esas cosas que dije, ¿por qué estás pensando todo malo que le podía llegar a pasar a él? Y dije, bueno,
ahí está la adversión esta que yo siento todo el Total. tiempo y el miedo, que nada positivo, nada de que él se estaba divirtiendo viendo qué marca era el auto que estaba enfrente que quería ver, ¿viste? Sí, Esta cuestión, y yo cómo lo pasé por el cuerpo, cómo lo sentía y cómo me di absolutamente. cuenta. Y viste cómo ahí surge la idea del control. Tal cual, bueno, ahí. Porque, Sí, yo viste, quería controlar no podía dejar de ver al señor que me iba a atender y no podía dejarlo verlo a él. Un segundo, como totalmente. si él no pudiera darse cuenta que venía un auto y poder correrse o venir corriendo a buscarme o lo que sea. Totalmente. Fíjate que uno ahí puede soltar ese miedo, puede soltar esa cosa y simplemente observar y vas a ver con otros ojos. Entonces por ahí lo ves al borde del cordón. Entonces dices, che, Manu, mira, estás muy cerca del cordón, anda para adentro. ¿Por qué? No porque pase nada, porque él se puede distraer, porque puede pasar un montón de cosas, pero si lo decís, lo ves, y ves, está haciendo, bailando en un pie al borde del cordón. Eso es peligroso, pero es peligroso, realmente peligroso. Digo, hay un peligro porque pasan autos. ¿Entendés cuál es la diferencia? Lo que quiero decirte. Sí. Vos estás cruzando el celular, cruzando la calle con el celular mirando y la gente cree que eso es seguro. Pero le tengo miedo a una enfermedad que nunca la tuvo nadie. ¿Me entendés? Pero cruzar la calle mirando el celular o manejar mirando el celular, no, eso no es peligroso. Es muerte inmediata. Es muerte inmediata, ¿entendés? No tenés tiempo, no hay segunda advertencia. O matás a alguien. Lo que te quiero decir con esto es que fíjate cómo eso tiene que ver con las creencias. Tanto que el que cruza mirando el celular cree que a él no le va a pasar nada, como el que si tiene miedo y actúa cree que de esa manera no se va a enfermar. Y es una opinión que creemos que es la realidad. Por eso en el sutta, ¿viste lo que dice? No existe ninguna persona que apegada a algún punto de vista no sufra. ¿Entendés? Es simplemente un punto de vista. ¿Qué es lo que uno tiene que observar? Las circunstancias. Pero se necesita calma y paciencia para observar circunstancias. Entonces uno puede observar con calma y paciencia si las circunstancias ameritan determinada acción. Pero si yo tengo miedo, paciencia no tengo. Calma menos. El miedo probablemente me haga llevar a que me enoje, a que haga un juicio rápido y ciego. Y ese proceso es un proceso con el cual estamos muy mimetizados, porque lo consideramos saludable. Y no nos terminamos de dar cuenta cuántas veces en el día ese proceso entra en funcionamiento. Entonces el miedo real que nosotros tenemos es el psicológico. Es el único que ocurre acá adentro. Es como el hámster mueve la rueda. Pero después realmente... Por eso, las campañas publicitarias conocen muy bien este mecanismo. Saben muy bien qué tienen que decir para hacer que la gente sienta fácilmente miedo, indignación, alegría. Saben perfectamente, porque conocen eso. Y si yo te estoy alimentando ese proceso 24 horas por día, vas a encontrar un culpable. Vas a estar nervioso, vamos a estar inquietos, vamos a estar preocupados y nos va a llevar a tomar decisiones que muchas veces nos conducen a más sufrimiento. Voy a darte un ejemplo muy sencillo, que a Violeta le va a causar mucha gracia. Mi mamá hace unos años tenía un temblor en la mano, ¿no? Entonces me pregunta, mirá, tengo este temblor en el brazo y en la mano. Y yo le dije, mira mami, hace mucho tiempo, mi mamá tiene 83 años, hace mucho tiempo que no estás haciendo nada, lo único que haces es cargar bolsas del mercado, probablemente estés muy corta y te tiemble la mano. Por supuesto no me escuchó. Fue al médico. ¿Qué le dio al médico? Una medicación anti-Parkinson. Son bombas esas cosas, que no las podés tomar un día y las dejas al otro. Tenés que tomarla, el cuerpo se acostumbra, después para dejarla tenés que...
Bueno, la empezó a tomar. El temblor seguía. La tomó 2 o 3 meses y me dijo, che, yo estoy tomando esto y empezó a tener, siento que la presión me sube. Es parte de los efectos secundarios. Yo le dije, mami, lo que estás haciendo no está bien. Te está trayendo este problema de presión. Fue al médico. ¿Qué le dijo al médico? Le dio una pastilla para la presión. No estoy criticando a los médicos, solamente estoy mencionando algo que es muy habitual. Y mi mamá ahí empezó, toma pastilla para la presión, que esto que lo otro, no, tengo la presión alta, no tomes más eso, ma. Dio la casualidad de que mi tía fue a ver a su médica. Previa a eso, como no quiso tomar la pastilla para la presión, el médico le dijo, bueno, te voy a dar un psicotrópico, que es una droga parecido al Roinol, para bajarle el cerebro, porque los temblores seguían. Cuando le dio eso, esa tercera cosa, ya mi mamá se empezó a llenar de preguntas. O sea, porque voy por un temblor, termino tomando un arsenal de pastillas. Pero mi mamá estaba dispuesta. Ese es el poder que le da el médico, ella. Mi tía fue por un tema de recetas y le comenta a la médica. Y la médica dice, mira, yo no suelo hablar mal de mis colegas, pero no estoy nada de acuerdo con lo que está haciendo esa médica con tu mamá. Bueno, cuando esto pasó, yo le digo, mami, hace una clase de yoga con Maru. Bueno, dejó de tomar la medicación, la presión volvió a su estado normal y fue una clase con Maru. La primera clase que va con Maru, trabaja, desaparece el temblor. ¿Qué es lo que hizo mi mamá a continuación? Dejó de ir a las clases y volvió el temblor. Y colorín colorado, este cuentito se ha terminado. Para que ustedes observen cómo funciona la mente y ver lo terca que es mi madre. Con mucho amor. ¿Sí? Pero fíjense, cuando ella hizo la clase, por sus propios medios se sacó ese temblor y se sentía mejor. Lo que quiero mencionar con esto es que fíjense cómo el miedo produce una cascada de malas decisiones. ¿Y a dónde puede llevar? Lo nombro con la medicina porque uno tiene mucho miedo de su cuerpo, está muy apegado al cuerpo. Y rápidamente toma una decisión apresurada porque tiene miedo, y eso lleva a cantidades de problemas posteriores. Entonces, está bueno tener ese impas, meditar, las 6 R's, a ver, un poco de paciencia, veamos qué pasa. ¿No? Uno se siente más tranquilo y no opera tan rápidamente, no salta como un resorte, no reacciona. Empieza a aprender a accionar. Entonces, cuando uno acciona, acciona más precisamente, más justo. ¿Sí? Les pongo este ejemplo para que vean la paciencia que también uno tiene que tener con personas que toman esas decisiones y acompañarla. Bueno, si vos querés hacer eso, yo te acompaño. Yo ya te dije lo que a mí me parece. Luego, cada uno puede hacer lo que quiere. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, muy bien. Entonces el martes, que es el día del carnaval, nosotros vamos a festejar leyendo, seguir estudiando el Satipatthana Sutta, ¿sí? Bien, y para ir recordándoles, recuerden que este jueves no, el otro jueves, el jueves 10 de marzo, empezamos con las meditaciones presenciales a la mañana, ¿sí? De 8 a 9, y después de 9 a 10, un mate o desayuno informal, para aquellos que quieran venir. ¿Hay ¿Sí? que avisarte, Fede, quién va? No, no hace falta. No hace falta. Si me quieren avisar, avísenme, pero
Yo voy a estar sentándome en ese horario. Ok. ¿Sí? Bueno, ¿compartimos mérito? Que los que sufren sean libres de sufrimiento, y los aterrorizados los afligidos se despojen de todo dolor, que todos los seres se encuentren alivio, que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad, que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo proteja la dispensación de Dios. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Chau. Chao.